Pocas personas en este país conocen la historia de Andrés Blanco Castillo, un joven dominicano que lo desaparecieron y lo asesinaron en 1973 en la tiranía de Pinochet, tras el derrocamiento de Allende. Cuando uno veía y sentía la valentía del juez Garzón en aquella oportunidad, hace unos años, cuando trató de enjuiciar por crímenes de guerra a Pinochet, no sabíamos que nos tocaba algo, de que había un dominicano metido en esos centenares de personas que habían desaparecido y que luego fueron asesinadas. Ahora tenemos esperanzas, la República Dominicana va a conocer este tema y tenemos la esperanza que después de tantos años posiblemente se haga justicia en el caso del dominicano Andrés Blanco Castillo. La memoria del dolor por la pérdida de tiempo de un hijo es algo que nunca se supera, y más aún cuando se sabe que ese ser querido fue torturado y asesinado por una despiadada dictadura militar como la del general Augusto Pinochet en Chile. Es el caso de Ramón Blanco Fernández, quien perdió a su hijo Andrés de 24 años luego del golpe de Estado del presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Cuando uno ve que un joven inteligente que podía servirle a su país en muchas cosas, desaparece antes de tiempo, es penoso, duele. Una vez en la televisión uno ve uno medio parecido a él y como que siente, tiene el... Pero... ¿La esperanza de que pueda ser él? No. Eso no tengo yo esperanza, no. Andrés se despidió de sus familiares y su tierra en 1969 para estudiar economía política en la Unión Soviética. Estuvo un tiempo allá, pero parece que tuvo un choque con el clima y vino a la República Dominicana. Y cuando llegó al aeropuerto me llamó, yo mandé a buscarlo, lo devolvieron. ¿Lo devolvieron para Rusia? No lo devolvieron, no lo dejaron entrar. Fue en aquellos tiempos del doctor Balaguer que había mucha represión. Lo cierto es que Andrés, al no poder volver a Rusia y tampoco entrar a su país, viaja a Chile. Allí se inscribió en la Universidad de Valparaíso, donde tenía un récord académico impecable. Incluso se dedicaba a enseñar ruso y francés a sus compañeros para costear sus estudios de economía. Él era del movimiento de izquierda en Chile. ¿Él era? Del movimiento de izquierda, de un partido de izquierda. Que sepa yo no. Por las referencias establecen que sí. Siempre le aconsejaba que no participara en política en países extranjeros. Andrés no escuchó a su padre, quien ya le conocía actitudes revolucionarias. La verdad es que participaba en núcleos juveniles en la Universidad de Valparaíso. Yo sé que él era capaz de estar en cualquier movimiento, porque siendo un niño en el 65, él y un hermano mío estaban buscando un arma para cuando los gringos estaban avanzando por ahí, por Santa Bárbara, y yo fui que lo encerré a los dos. Así que no dudo que él tuviera simpatía con la izquierda. Tras la muerte del presidente Allende, el general Pinochet comenzó a perseguir a los movimientos revolucionarios. Miles fueron los que cayeron en las primeras semanas del golpe. Andrés Blanco fue uno de ellos. Fue apresado 2 veces. En la primera fue dejado en libertad a los pocos días y en la segunda no sobrevivió. Ese hueso fue esa usamenta fue la que tiraron en una fosa común. En principio se había tirado no se tiró en una fosa común. Según los investigadores, fue lanzado desde un helicóptero a un campo. Y luego lo descubrieron en los años 80. Se llevó a la morgue en Quilpúa
De ahí pasó a Santiago de Chile y en Santiago de Chile hubo una inundación en el cual desaparecieron el cadáver. O sea, el cadáver no se sabe su paradero. El 22 de septiembre de 1973, casi 2 semanas después del golpe, Andrés le envió una carta a su padre con el siguiente mensaje: vivo, abrazos. En ese entonces la familia hizo todo lo posible para salvar la vida de Andresito, pero no tuvieron éxito. Yo cuando dieron el golpe, llamé, traté de comunicarme con él, no fue posible. Y llamé al embajador, no fue posible, fui a la Cancillería y no supe más de él a partir de ese momento. Lo supe porque apareció en la prensa alguien que daba unas declaraciones de que había sido apresado y torturado en un barco en Valparaíso. Fueron innumerables las cartas que enviaron a la Cancillería y hasta las Naciones Unidas, con el fin de saber el paradero del estudiante dominicano, quien fue encarcelado en el buque Esmeralda para interrogatorios y torturas. Así lo confirmó el colombiano Patricio Muñoz, quien estuvo preso con él en el barco. Este parece ser que corrió mejor suerte porque fue liberado. Este es un periódico mexicano que hablaba de los barcos de tortura en Valparaíso y se mencionaba a Hermano. Una de las últimas personas que vio a Andresito fue la dominicana Elsa Peña, quien estudiaba sociología en Chile en esa época. De hecho, le aconsejó a Andrés no regresar a Valparaíso, luego que fue liberado la primera vez, ya que en esa zona se estaban efectuando operativos represivos. Pero él no escuchó y en ese mismo tren fue apresado por segunda vez. Y que como él tenía pasaporte ruso, o visa rusa, no pasaporte ruso, sino visado de que procedía de Rusia y eso, pues también se hizo más sospechoso para la dictadura y que lo golpearon mucho. Eso fue lo que sabíamos, que tenía la espalda muy lacerada. Ahora, la lucha continúa después de 40 años y la familia busca justicia con la ayuda del Estado dominicano, que se ha constituido en parte civil y ha demandado al Estado chileno. Hace 2 semanas envió formalmente la notificación y la demanda a Chile. ¿Qué pretende usted con esta demanda al gobierno chileno? Bueno, en un primer lugar, obviamente, es la reparación moral a un ciudadano dominicano, en primer lugar, y en segundo, y es el aspecto más importante que tiene el caso en materia de derechos humanos, es la primera vez que un Estado, el Estado dominicano, se hace cargo en la querella de una parte directa sobre un conciudadano. Eso crearía un precedente en materia de derechos humanos increíble. Inmediatamente que finalizó el régimen militar de 1990, los familiares de las más de 40.000 víctimas de la dictadura de Pinochet comenzaron a exigir justicia. Y los tribunales chilenos iniciaron un proceso de investigación con los expedientes confidenciales de los que cayeron en ese periodo. En ese caso está el dominicano. Y se piensa que fueron 2 militares los autores materiales de la muerte de Andrés, los cuales se encuentran detenidos actualmente en Chile. Tenemos de forma directa al abogado Nelson Morales desde Chile, que es el abogado contratado por el Estado Dominicano, también por la familia del joven que desapareció, Andrés Blanco Castillo. Buenas noches, Nelson, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Contento de poder estar en contacto con ustedes. ¿Cuál es la importancia en este momento de este caso, tanto para la República Dominicana como para la familia Blanco? ¿Cuál es la importancia en el aspecto judicial y en el aspecto de los derechos humanos? En cuanto a la participación del gobierno dominicano, yo lo quiero destacar profundamente, puesto que es el primer gobierno extranjero en nuestro país, en Chile, ¿cierto?, que derechamente va a tomar una actividad directa al participar en calidad de interviniente, puesto que los demás países que han participado, que han tenido connacionales involucrados en el caso de detenidos desaparecidos, han tenido una actitud meramente colaborativa. En este caso, el gobierno del presidente Leonel Fernández, él va directamente a participar como parte interesada. Y eso es importante por varios motivos. El primero,
porque cumple con los principios de derecho internacional que República Dominicana ha suscrito y que se encuentran vigentes. Y segundo, que le da vigencia a la Carta Fundamental de República Dominicana del año 2010, que claramente señala de que es obligación del Estado garantizar la dignidad de la persona humana. Las esperanzas de que realmente esto se lleve a las últimas consecuencias, que las personas acusadas puedan ser condenadas, que el país y la familia pueda recibir una compensación económica que no jamás tenga que ver con la dimensión del hecho, pero que sirva para la familia poder donar ese dinero a instituciones públicas. ¿Es posible realmente eso después de tantos años? Sí, yo creo que sí, por los siguientes motivos. Ya existe una carpeta, como yo te decía, cuando se comenzaron a investigar desapariciones de otros ciudadanos chilenos, ¿cierto? Se comenzó a escuchar la palabra de un puertorriqueño. Bueno, existe un ministro dedicado a esta investigación que está conociendo en la comuna de Limache, en la quinta región, y ya tiene bastante antecedentes respecto a la desaparición de este joven dominicano, ¿cierto?, que resultó ser Juan Andrés. Ahora, con esos antecedentes, la querella que nosotros vamos a presentar derechamente, la cual estamos solicitando diligencia determinada, se van a determinar los responsables, autores en calidad de autores directos, autores materiales, y también aquellos que de manera coetánea contribuyeron al delito, los cómplices, ¿cierto? Y tengo seguridad y tengo mucha fe de que vamos a llegar a la claridad de quiénes fueron los autores materiales de la desaparición. ¿Este caso cuánto podría llevar en Chile? ¿Cuánto tiempo podría tardar? Mira, piensa que la causa de Juan Andrés del año 73. Esto comenzó a moverse el año 90. Yo creo que con la participación nuestra, y ya he conversado ya con el funcionario que está a cargo de la investigación en los tribunales, y pronto ya el señor ministro va a cerrar la causa y va a dictar un auto acusatorio. En noviembre del 2011, un inspector de Chile, Boris Gormaz, se comunicó con Pedro Antonio Blanco, abogado y hermano de Andrés, para recaudar información, así como para documentar a la familia sobre el expediente, el cual es confidencial y se encuentra en la etapa de sumario. Pero un hallazgo importante fue que los investigadores determinaron que Andrés era dominicano y no puertorriqueño, como se pensaba en Chile. Y muchos no lo identificaban o lo calificaban como puertorriqueño por el acento típico de los caribeños, que es muy diferente al acento chileno. Don Ramón Blanco Fernández es un reconocido político, académico y combatiente. Ha participado como funcionario público en varios cargos, como por ejemplo secretario de Interior y Policía en el primer periodo de Leonel Fernández. En los años 90 viajó acompañado del vicepresidente de la República, el doctor Alburquerque, donde hicieron un homenaje para las víctimas de la desaparición, incluyeron a su hijo, en el cementerio donde hay un monumento en homenaje a ellos. Piensa viajar nuevamente cuando se inicie el juicio de fondo en contra de los asesinos. Sí, se hace justicia y está muy bien hecho porque aunque haya pasado el tiempo, los crímenes de Estado no perimen y esa dictadura tiene mucha sangre detrás. Entonces creo que es un buen paso si el gobierno lo está haciendo así. Y creo que el gobierno de Chile, que es un gobierno hasta ahora tengo entendido democrático, debe corresponderse con eso. Tras el golpe de Estado, Pinochet instauró un férreo y cruento régimen en Chile que se cobró la vida de miles de personas y desaparecidos. Fue el personaje principal de la caravana de muertes que azotó el país suramericano durante 17 años. Todavía las heridas son remembradas en territorio chileno y hay miles de kilómetros también en República Dominicana, donde hay una familia y un Estado que se unieron para lograr resarcir en parte la muerte lamentable de un joven que se fue hace 42 años en busca de un sueño copado de ideales de libertad. Por esta pérdida valiosa, hoy nos unimos a ellos y pedimos a una voz justicia.